Saludos. Titulamos este vídeo Revelación máxima, ciclos y tercer factor, RM4A. Este es el cuarto vídeo de esta miniserie que hemos considerado importante realizar para, en este ataque final de ciclo, decimos nosotros, de la oscuridad, en que muchas personas que son buscadores de sentido y de verdad, pues pueden estar buscando, podemos decir así, una síntesis, algo podemos definirlo como un esquema básico que te pueda dar una comprensión, y después cada persona con estas líneas sencillas que llevamos tiempo compartiéndolas, pues finalmente pues terminar en esta serie pues recordándolas. Entonces, en primer lugar queremos ofrecer una recapitulación, podemos decir así, podemos decir también de la historia o de la cronología o del paso del tiempo en relación con el ser humano. Esto sería una temporalización esencial en que tratemos el pasado, presente y futuro. Y tenemos que decir ya que la única realidad aquí y en la fuente, podemos decir así, es el presente. El pasado no tiene existencia real y el futuro tampoco tiene existencia real, aunque algunos servidores de la oscuridad pues a veces han hecho películas creyendo que es posible viajar al pasado. Eso es totalmente falso, porque ya decimos, lo único verdadero es el presente, y el presente instantáneo, tan instantáneo que en el momento que piensas en él ya es pasado. Y también el futuro sería una proyección de ideas, pero que tampoco tiene existencia real. Pues muy bien, en esta temporalización nosotros tenemos que ir a lo esencial del ser humano y de esta creación, y decir que en el principio, tener que volver a recordar aquí que en el principio, cuando se crea el tiempo, se crea en una creación que decimos nosotros creación primaria, en la cual existiría la justicia y el equilibrio, y el ser humano nunca, evidentemente, pues y combatiría contra otro ser humano, entre otras muchas cuestiones. Esta sería lo que decimos nosotros la creación primaria, porque si la persona analiza o tiene experiencia, etcétera, o aplica su sentido común, incluso nos han dicho ellos mismos, la oscuridad, los servidores de la oscuridad, en escrituras sagradas, de que hubo un descenso, o hubo una expulsión, que también nos dicen, la expulsión del paraíso. Es decir, de una forma u otra, pues te reflejan, pero de manera intencionada y adoctrinada, pues esta idea que nosotros llegamos simplemente por nuestro propio discernimiento, que sería que nosotros no estamos en esa creación primaria, sino que estamos en una creación secundaria, y actualmente y desde siempre pues manipulada, y decimos también intervenida. Y entonces en esta creación secundaria pues el principal, lo que tenemos que saber sobre todo y principalmente, es la acción de la cabeza de la oscuridad, que nosotros le damos el nombre de Lucián, el cual parasita a la fuente, porque se separó precisamente de la fuente, y se separó de la fuente porque la fuente, ya volvemos a recordarlo, tiene que dar el libre albedrío. Pues por tanto, el mal uso del libre albedrío pues dio lugar a la existencia de este, que también se llama este ángel caído o cabeza de la oscuridad, o nosotros le decimos Lucián, se separase. Y entonces, si se separa, no puede tampoco vivir sin la energía de la fuente. Pero la mejor energía de la fuente, pues la fuente la proyecta en el ser humano, porque el ser humano, como decimos, no es que él haya caído, sino que es el proyecto y la posibilidad del retorno a esa creación primaria. Entonces, esta entidad se tiene que convertir en un parásito, este Lucián, y entonces parasita a la fuente, pero la parasita a través del ser humano, y por eso parasita al ser humano, y la parasita desde siempre de forma constante, pero al final de cada ciclo, porque como también hemos puesto de título en este vídeo de revelación máxima, ciclos, pues decir que la historia real no es una línea recta desde un principio hasta un final, sino es un estado cíclico en que se producen ciclos de principio a fin, y entonces al final de cada ciclo, a pesar de que Lucián nos parasita de forma constante, pero sobre todo al final de cada ciclo es cuando pone todo su empeño y toda su fuerza para recoger la máxima cosecha de energía alma humana, decimos nosotros. Estamos recordando, estamos haciendo simplemente una recopilación, y de esto también nos hablan y se nos dice, porque nos tienen que decir todo de alguna manera, pero de forma disimulada o adoctrinadora, es los mitos griegos de Cronos. Cronos
pues nos dicen que era un gran dios, pues que eliminó a su padre y tenía una hoz que también era elemento, pues precisamente de ataque, de eliminación de su propio padre. Pero fíjense también que la hoz también es un elemento de cosecha, porque estamos diciendo que también refleja ese tipo te está reflejando la cosecha, entre comillas, de los dioses, podemos decir así. Bueno, pues este mismo Cronos también, esta misma mitología también te habla de Saturno, porque también se confunde, o es el mismo Cronos y Saturno también ahora realiza pues lo contrario, o una especie de karma, podemos decir así entre comillas, de tal modo que si Cronos eliminó a su padre, pues ahora el mismo Cronos, para que no le elimine su propio hijo, pues devora a sus propios hijos. Y eso también pues está ahí establecido. Y es también semejante al Ouroboros, que se devora a su propia cola. Por eso también esto decimos nosotros que debería ser un mensaje a navegantes, a los servidores de la oscuridad, porque también te está diciendo que te va a devorar a ti mismo. A los obedientes servidores de la oscuridad, sus propios hijos, pues también los va a devorar. Debiera ser militar a estas élites, decimos nosotros. Entonces esto en relación con la temporalidad esencial. Entonces, como decimos, siempre se pretende en este ataque final que estamos viviendo a día de hoy, pues lograr la esclavización y la vampirización total del ser humano. Pero nosotros decimos y compartimos de que nunca se conseguirá esa esclavización total del ser humano, que es el proyecto de la fuente, nunca. Y vamos a dar 3 tipos de argumentos. El más, podemos decir así, más chocante puede ser el tercero, si quieren no lo tengan en cuenta, pero nosotros tenemos la obligación moral, por lo menos, de compartir nuestro conocimiento. Entonces, ¿cuáles serían esos argumentos? Pues el argumento primero de que nunca conseguirá, y ahora en este ataque final que está realizando tampoco conseguirá toda esa agenda que tiene activa actualmente en este año 2023, cuando hacemos este vídeo, no conseguirá esa total esclavización simplemente por una cuestión de lógica, podemos decir, o de discernimiento innato. Sencillamente, la causa, que es la fuente, no puede ser sometida por el efecto, porque el efecto, que sería toda la creación, entre ellas estas entidades que se separaron con Lucián a la cabeza de la fuente y están más alejados de la fuente que el ser humano, que está en una dimensión superior, por eso nosotros a veces le llamamos al lugar donde está Lucián la infradimensión, pues nunca puede someter, y la prueba es que realmente tecnológicamente podrían, y seguramente lo habrán hecho más de una vez, pues terminar tecnológicamente con el ser humano, pero es como terminar con su propio alimento. Por tanto, nunca podrá someter Lucián y toda su tecnología a la fuente. Ese es el primer argumento que decimos nosotros de pura lógica o discernimiento humano, que nos ha capacitado la fuente precisamente de tener este discernimiento humano para estar en el buen camino, podemos decir. Eso sería la primera explicación o prueba que tenemos nosotros de que nunca podrán cumplir esta agenda de modo total. A lo mejor parcialmente durante un periodo breve pues podrían, pero después la fuente actuaría evidentemente y volvería a poner las cosas en su lugar. Otro testimonio, este ya es de nuestra experiencia y quizás de muchas personas, es el testimonio que nos dan las huellas más permanentes de la actividad de seres humanos o no humanos, o seres humanos pero dirigidos precisamente por Lucián, que es todo lo que son, podemos decir así, pruebas de artefactos pétreos. Artefactos pétreos, como pueden ser los que nosotros estamos compartiendo de Lucián, e incluso de estos que están ahora mismo saliendo en México, no solamente pétreos, sino también incluso biológicos, como momias, por ejemplo, que están saliendo, y esto es un testimonio que sería incontestable, de que han estado aquí, pues este tipo de entidades, pero que no han podido seguir con el control del ser humano, al igual que todo lo que son construcciones de tipo megalítico, como por ejemplo pirámides, que tenían el máximo de poder para poder realizar este tipo de estructuras, pues vemos que todas están desactivadas o arruinadas, podemos decir así. Entonces eso para nosotros es una prueba muy clara también de que nunca al final, pues nunca termina
consiguiendo la esclavización total del ser humano, que ahora también se está pretendiendo llevar, introduciendo dentro del interior del ser humano pues lo que ya sabrán muchos de elementos que pueden hacerlo totalmente zombie o totalmente esclavo. Y la tercera prueba para nosotros, que esta ya es particular y no podemos nosotros exponerla con pruebas, pero solamente podemos argumentarlo, que es lo que hacemos nosotros, y por si le puede servir a alguna persona. Con las dos anteriores es suficiente, creemos, para que la persona tenga en fe en que de forma dimensional nunca se terminará con esta humanidad, porque somos el proyecto de la fuente, y si no es esta humanidad será otra todavía más perfeccionada. Entonces esta tercera prueba para nosotros sería la existencia de lo que a veces nosotros decimos el tercer factor, un tercer factor humano con capacidades superiores a las humanas. Para nosotros eso es un testimonio muy patente de que ya seres humanos o que eran humanos tienen otras capacidades que ante las cuales todo ataque de la oscuridad pues es frustrado, evidentemente. También tenemos que hacer una salvedad y explicar que el tercer factor no debe confundirse con lo que a veces nosotros decimos el tercer eje. El tercer eje es la parte central de la fuente, que crea, como vamos a recordar nuevamente, pues crea dos polos o dos vórtices polos. A partir de ahí se crea todo. Ese es el tercer eje, pero nosotros cuando hablamos de tercer factor es distinto. Este tercer factor es algo concreto, algo físico y algo humano pero con capacidades sobrehumanas. Para nosotros es la prueba y también de lo que estamos diciendo de que nunca se podrá conseguir. Entonces, ¿cuáles serían, qué características tendría de manera muy rápida? Quizás hagamos en un futuro la posibilidad de explicar esto algo mejor en relación con nuestra experiencia y conocimiento de este tercer factor. ¿Cuáles serían estas capacidades o características? Serían que son personas que tienen cuerpo humano, como el de cualquier humano, pero también un cuerpo espiritual, y este cuerpo espiritual ya es distinto al cuerpo espiritual normal de los humanos normales, entre comillas, porque sería un cuerpo espiritual que está totalmente equilibrado y coordinado con la fuente, y para nosotros nos sirve precisamente este ejemplo de este artefacto que han visto ya en vídeo anterior, que es el esquema material que ha conseguido la oscuridad mediante magnetismo, esta estructura que tiene esta forma de estas seis formas, que son los 6 días de la creación, o también la estrella de 6 puntas, en el centro otro imán, y ha conseguido esta estructura de tal manera equilibrada, pero de modo material, mientras que la espiritual es totalmente invisible, evidentemente, en que entonces una de sus partes de un imán, pues entonces, como vemos, pues está en total equilibrio, ni llega a unirse, ni llega a separarse. Entonces, esto para nosotros es muy claro, es un ejemplo de que pueden estar seres humanos con cuerpo físico fuera de la fuente, pero al mismo tiempo totalmente en coordinación con la fuente, porque han conseguido este equilibrio. Y esto es lo que habría conseguido a estos humanos, que nosotros, es la explicación que se nos ocurre, aunque sigue siendo misteriosa para nosotros, de la existencia física de estos humanos con estas capacidades, que están en total equilibrio con la fuente, aún estando fuera de la fuente. Evidentemente podrían decidir en un momento dado pues retornar a la fuente, pero ya con pura conciencia, pero el hecho experimentable para nosotros es que están aquí. Entonces, ¿qué decimos de cuáles son? ¿Qué capacidades podrían tener? Para decirlo de un modo sencillo, pues estos humanos tienen capacidad, al igual que la fuente, de la penetración en campos sutiles. Por ejemplo, en el pensamiento, conocerían el pensamiento de todas las personas, tenemos pruebas bastante evidentes de eso. También el pasado, evidentemente, conocerían el pasado, que estaría en archivos sutiles, y también la proyección del posible futuro, es decir, saben lo que está pensando cada persona en nosotros mismos, entonces tienen toda esa capacidad. Y también, ¿qué otra capacidad importantísima sería? Pues la acción física, porque por tanto, la glándula pineal, en la cual ellos nos muestran que la alteran de todos los modos posibles, la oscuridad, pues aquí la glándula pineal se habría desarrollado, y si se desarrolla la glándula pineal, no es que se haya desarrollado una capacidad, por ejemplo, de tener telepatía, sino que se ha creado un cuerpo, al igual que está el cuerpo físico, se ha logrado un cuerpo etérico, espiritual, electromagnético, y ese cuerpo sustenta
al igual que la fuente o en coordinación con la fuente, la parte material. Por tanto, si todo lo material, incluido estas entidades que tienen incluso mayor densidad que nosotros, están sustentadas por estos humanos, pues evidentemente no pueden hacer nada contra estos humanos, porque estos humanos son los que la sustentan. En un momento dado, ¿qué podrían hacer? Pues no queremos emplear palabras bruscas, pero podría evidentemente pues quitar todo ese tipo de influencia, porque sustentan, al igual que la fuente nos sustenta toda la creación, ellos también sustentarían lo material. Por tanto, tendrían posibilidad de acción de defensa y de acción de ataque. Por eso nosotros decimos que si venimos aquí otra vez, que no queremos venir con nuestra condición física actual, sí aceptaríamos venir, pero con ese tipo de capacidades. ¿Para qué? Pues para ayudar a los humanos realmente en este tipo de tránsitos. Por tanto, terminamos aquí pues recordando una síntesis de que todo se explica pues mediante estos tres factores: un centro creativo imperceptible y dos vórtices polos, que la estructura ya sabrán que es semejante a esta que te refleja el doble tetraedro. Y también decir, muy importante, que todo, si la fuente crea todo en equilibrio, pues que precisamente existiría el ascenso y el descenso, y todo estaría en función del equilibrio. Por eso sería importantísimo que el ser humano siempre no pierda su equilibrio, mientras que la oscuridad siempre lo está desequilibrando. ¿Y cómo sería una sencilla manera de no perder el equilibrio? Pues simplemente siguiendo la conciencia interior, porque ella te dice de un modo sencillo lo que está bien y lo que está mal. Te está diciendo cuál es el centro de donde emite tanto el cerebro izquierdo como el cerebro derecho en su puro coordinación con la fuente. Por eso, precisamente, para ascender hacia la fuente, y estos humanos ya para mí están ascendidos, aunque estén aquí físicamente, están ascendidos porque están en unión con la fuente. Terminamos deseando fortaleza para todos los que han llegado con discernimiento a este final de ciclo.